Hola chicos, me da gusto saludarlos, espero estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación cruzada. Así que vamos a poner atención. La contaminación cruzada es cuando hay transferencia de microorganismos de alimentos crudos a otros alimentos. ¿Se acuerdan que hablamos de la contaminación biológica? Que se refiere cuando un alimento contiene hongos, bacterias o virus y que se pueden pasar a otros alimentos y a su vez contaminarse. De esto se trata un poquito. Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de pollo y el pescado, contienen estos microorganismos peligrosos que pueden pasarse a otros alimentos durante la preparación o mientras los conservamos ya sea en el refri u otros almacenes. ¿Se puede prevenir la contaminación en los alimentos? Veamos cómo hacerlo. Es importante tener en cuenta que la separación de los alimentos crudos y preparados previene la transferencia de microorganismos. Así que debemos de separar las frutas y las verduras del pescado, las carnes rojas y el pollo. También una forma en la que nosotros podemos prevenir la contaminación cruzada es teniendo buena higiene, lavándonos las manos antes de preparar los alimentos, también después de usar el celular, de ir al baño, de limpiarnos la nariz, de tocarnos la cara y hay que tener todas las medidas de higiene. Otra forma en la que podemos evitar la contaminación cruzada es utilizando tablas diferentes a la hora de picar carnes, frutas o verduras. Recuerden que las carnes o pescados pueden contener microorganismos peligrosos que pueden pasarse de un alimento a otro durante la preparación y contaminarse. También debemos conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocidos. Es favorable usar toppers con una tapa para evitar esta contaminación. También hace unos días recordarán que hicieron una actividad con un refrigerador donde colocaron recortes de los alimentos con relación a dónde tenían que ir almacenados en el refrigerador. Debemos nosotros tomarlo en cuenta para hacerlo en casa, porque es una manera en la que podemos evitar este tipo de contaminación. Arriba recuerden que vamos a poner los alimentos ya preparados, como comida ya lista, yogurt, salsas, mermeladas, etc. En la parte de en medio van a ir las carnes, ya saben, carnes rojas, de pollo, los huevos, etc. Y hasta abajo van a ir las frutas y las verduras, ¿de acuerdo? En las puertas podemos colocar la leche, bebidas, mantequilla, entre otros también. Esto depende de la temperatura que necesiten los alimentos para no echarse a perder. Por eso se tienen que organizar de esta manera y así evitaríamos la contaminación cruzada. Los alimentos listos para comer deben almacenarse de forma separada de los alimentos crudos. Esto es lo más importante para evitar la contaminación cruzada. Debemos separar los alimentos cocidos de los crudos. También, cuando nosotros estemos preparando algún alimento, debemos evitar tener contacto con alimentos crudos,
porque estaríamos contaminando lo que estamos preparando. Si no nos lavamos las manos entre esa actividad, pues ese alimento podría hacer daño a quien lo consuma. Debemos mantener limpias y desinfectar las áreas de trabajo, ya sea el fregadero, las tablas, el equipo, los utensilios, antes y después de usarlos. Debemos limpiar y desinfectar cada área de trabajo después de usar un tipo de producto alimentario. Es decir, si usamos o preparamos el pescado, debemos limpiar y desinfectar esa área para después poder picar la verdura. También algo muy importante es que debemos separar las verduras de hojas verdes como son la lechuga, las espinacas, para asegurarnos de que cualquier suciedad que haya entre esas hojitas no traiga alguna bacteria, algún contaminante que pueda dañarnos cuando no lo comamos. Las claves para evitar la contaminación cruzada son 4. Limpiar. Aquí entra desde como cocineros tenemos que tener buena higiene. Recuerden que tenemos que bañarnos diariamente, tener nuestro uniforme completo, limpio, lavarnos las manos, los dientes, usar cubrebocas, etc. También entra la limpieza de los utensilios y las áreas de trabajo. Otra de las claves para evitar la contaminación cruzada es separar. Recuerden, no debemos juntar los alimentos crudos con los que ya están listos para comer. Cocinar. Debemos cocinar perfectamente los alimentos. Si nosotros dejamos carne, pescado o pollo crudo, estos pueden tener todavía esos microorganismos y dañar nuestro organismo. Y refrigerar. Recuerden que tienen que ubicar los alimentos en su refrigerador de manera correcta. Arriba deben ir los alimentos ya preparados y abajo deben ir los que están crudos. Ahora veremos un ejemplo de cómo ocurre la contaminación cruzada mientras cocinamos. Pongan mucha atención porque esta actividad la deben realizar de tarea. Primero tenemos una tabla limpia donde vamos a picar el pescado. Este pescado es carne cruda y está contaminada. Después, ya que picamos el pescado, la tabla queda contaminada, sucia, con los residuos del pescado. ¿Qué ocurre después? Picamos el jitomate en esa misma tabla. ¿Qué ocurre? Se contamina. Esto ya sería un alimento contaminado. El jitomate, al tener contacto con la tabla que ya estaba sucia del pescado, se contaminó todo. Y esa ensalada que ustedes ven en ese platito ya está contaminada. ¿Qué ocurre entonces si alguien se lo come? Se va a enfermar. Le puede doler el estómago, provocar vómito, dolor de cabeza, entre otros malestares. Es importante entonces que tengamos cuidado a la hora de preparar nuestros alimentos. No debemos juntar alimentos crudos con alimentos ya preparados. Y debemos tener limpieza en nuestros utensilios, en nuestras manos y el área de trabajo. Gracias, chicos. Les enviaré las actividades y espero me las envíen muy pronto. Que tengan buen día.